Bien, entonces ahora vamos a proceder con el caso de estudio 10. Vamos a hacer este análisis de los datos de coordenadas, análisis químicos y mineralogía, para tratar de entender su influencia sobre el consumo de ácido, dato obtenido a partir de test shaker, o test de botella de laboratorio. Y para eso vamos a proceder con el Orange Data Mine. Y ya. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ah, hay personas que estaban esperando. Ahí se están uniendo. Ok. Entonces, vamos a... Abran por favor su software, el Orange. Y vamos a generar un archivo. Vamos a buscar, entonces ahora cambiamos y vamos al 10. Al 10. Profe, me perdí, como entré recién, ¿puede retomar qué estaba haciendo? Perfecto. Voy a retomar. Miren. Vamos a... Vamos a generar, ¿sí?, el ejercicio, el caso de estudio 10. Entonces, en el caso de estudio 10, como dijimos, nosotros vamos a estudiar las coordenadas, los análisis químicos y la mineralogía de unas muestras de test metalúrgico. Test metalúrgico corresponde al test shaker o de botella para consumo de ácido. Y para estudiar la relación entre estos predictores, digamos, entre coordenadas, mineralogía y química, vamos a agrupar estos datos y luego los vamos a tratar de relacionar con el consumo de ácido. ¿Ok? Recuerden que nosotros teníamos estos datos, ¿se acuerdan? Esto es una parte de la base de datos que es más grande. Tenemos estos datos, tenemos el test de botella y tenemos las muestras distribuidas en el espacio. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora es ir al Orange. ¿Ok? Vamos a generar un nuevo proyecto. Abrimos un archivo. ¿Ok? ¿Cómo vamos ahí? ¿Estamos bien? Sí, profesor. Sí, profesor. Vale, Francisca, ¿cómo va? Sí, ahí entendí dónde estaba, era para ver qué estaba haciendo en el Orange, en verdad. Ya, entonces tomamos un archivo, recuerden que podemos arrastrarlo como lo hice yo, ¿cierto? Arrastrarlo. O pueden, botón derecho, tomarlo desde acá, como ustedes gusten. Bien, lo primero que vamos a hacer entonces con el Orange este no, a ver. Ya. Primero, para que no nos olvidemos, vamos a revisar nuestros datos, ¿les parece? Entonces arrastramos y vamos a este widget, el Data Table. ¿Ya? Entonces, él, ¿qué hizo? Él tomó nuestra base de datos. Ah, pero espérense, no, antes de eso nos falta algo súper importante, ¿cierto? Tenemos que importar nuestra base de datos, porque en este momento nos quedó esta pegada del ejercicio anterior, y el Work Index. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos acá, ¿se acuerdan?
Vayan haciéndolo ustedes, importante. Y vamos al caso 10. ¿Ok? Bueno. Esto debería ocurrir, debería desplegarse esta base de datos. ¿Ya? Miren, importante. Aquí la muestra, como no vamos a hacer un análisis del número de la muestra, ¿cierto? No tiene mucho sentido, le vamos a poner como metadato. Ustedes lo pueden dejar como skip, como saltárselo, pero el metadato a veces sirve para después, para los gráficos, por ejemplo, si quieren saber la muestra o algo. Dejémoslo como un metadato. Todas las otras variables son numéricas, si se fijan. Las coordenadas, el análisis químico y la mineralogía. Y todas son predictores, van a ser feature. La única que vamos a dejar como target es el consumo de ácido. Cuando hagamos el clustering, nosotros no vamos a tomar en cuenta este valor, ¿ya? Podríamos incluso dejarlo hasta como metadato, podría ser, pero vamos a dejarlo como target, pero no lo vamos a usar para nuestro clustering. El clustering lo vamos a usar para agrupar todas estas variables predictoras, que no es el consumo de ácido, y ver si podemos formar grupos coherentes en las muestras. Si podemos generar grupos coherentes, después vamos a ver si esos grupos tienen alguna relación con el consumo de ácido. ¿Ok? ¿Estamos acá? ¿Cómo vamos? ¿Alguien no está aquí todavía? ¿No? Ya, entonces vamos bien. Aquí lo que hacemos entonces es apretar Apply. Aplicamos. Y luego, una vez que apliquemos, podemos simplemente cerrar el widget. Ahora sí podemos colocar esta tabla, ¿cierto? Lo voy a hacer de nuevo para que recuerden cómo era. Pinchamos con el botón izquierdo, soltamos y tenemos los widgets. Y ahí el primero. Este es un widget que permite simplemente revisar nuestra base de datos. Doble clic. Tenemos una variable target que es el consumo de ácido. Miren cuántas muestras tenemos. Ahí aparecen 196, ¿ven? 196 muestras. Este es el metadato, ¿cierto? Es el número de la muestra, que en realidad no tiene mucho valor para nosotros, por el momento. Miren, están las coordenadas, están el análisis químico, ¿sí? Y está la mineralogía, ¿lo ven? Lo otro que aparece acá, aquí ustedes pueden seleccionar, por ejemplo, esta no, ya. Por ejemplo, si yo aprieto acá, Visualize, puedo colocar unas barritas que muestran la magnitud, miren. ¿Ven? Si quieren hacer una revisión rápida de lo que tienen como dato por muestra. Esto es simplemente, nada, el label, nombre de la muestra. Bien, entonces teníamos 196. Vamos a cerrar. Profe, Adelante. al final como pusimos variable numérica, al final desaparecieron los menos 99 y esas Ah, cosas. qué buena observación, que me había olvidado. Sí, Sí, no están. Y los con el símbolo también sacaron esos datos, como que no cuenta al final, creo. Porque estaba claro. revisando eso y no había encontrado. Muy buena observación, qué bueno que lo dijo Francisca, porque se me olvidó decirte que por temas de tiempo acá no vamos a preprocesar los datos, ¿ya? Los datos ya están preprocesados, pero ustedes no los tienen, ¿cierto? No, pues no los tienen. Entonces, ustedes tienen unos datos que no vienen con los menos 99, ¿cierto? Ustedes tienen lo mismo, ¿cierto? ¿Qué están viendo acá?
Profe, usted dice que el Excel que nos mandó no presenta la información de la imagen del Claro, PDF. exactamente, ¿cierto? Ah, ya. Sí, Yo les, porque tampoco me aparecen ya, esos datos. perfecto, claro, yo les mandé una base ya limpia, ¿ok? Ya. La base que yo estamos trabajando, que le envié, afortunadamente, es la base preprocesada. Lo que yo les mostré era para recalcar el tema de que hay que preprocesar los datos antes de analizar, ¿ya? Ahora nosotros tenemos esta base de datos que efectivamente no trae menos 99, ninguna de esas cosas. ¿Ok? Probablemente vengan algunas muestras menos. Efectivamente. Entonces ahora tenemos una base limpia que acabamos de importar. Eso es todo lo que hemos hecho. ¿Ok? Cristian, Dígame. hay veces que, bueno, cuando hacen análisis químico sale bajo el límite de detección. En ese caso, yo por lo que entiendo no se eliminan los datos, sino que como de convención, que si son contaminantes, se deja el límite, y si son diluyentes, se deja la mitad, un tema así, ¿cierto? Claro. Es una opción. Efectivamente, sí. Como que, bueno, sí, efectivamente eso. Se elimina el signo y se deja, si es menor a, muchas veces se aplica la mitad, algo de criterio. Sí, pero no Claro. se elimina el dato, efectivamente. O sea, como que no siempre se llegar a eliminar los datos, a eso me refiero. Claro, claro. Ahora, si tú tienes, por ejemplo, una celda que tenga puros datos raros, menos 99, en ese caso no hay mucho que hacer y es mejor eliminarla. Una fila, quiero decir. Ah, claro. Profesor, ¿y eso se puede hacer, ese preprocesamiento en el Orange? Claro que se puede hacer, exactamente. Miren, Ya. ustedes los invito a que se metan acá porque acá hay un preproceso. De hecho, vamos a preprocesar los datos ahora en otro sentido. Pero sí se pueden, por ejemplo, extraer outliers, se puede imputar. ¿Qué significa imputar? Ustedes pueden, por ejemplo, donde había menos 99 o estaba vacío, en el fondo, como bien decía Francisca, pueden colocarle un dato ahí para no perder la fila, la muestra. Pueden, por ejemplo, colocar en la media de los otros datos, que a lo mejor le faltan a, no sé, pues, a la química, pero tiene la mineralogía. Y no quieren perder esa muestra, pueden imputar, ¿cierto? A esas filas o muestras le pueden imputar algún dato, una media, una mediana, lo que ustedes consideren adecuado. Hay muchas formas que se pueden, opciones para hacer eso. Efectivamente sí, acá hay hartas herramientas para hacer justamente análisis de datos y preparar los datos. Ustedes pueden, por ejemplo, acá les muestro, pueden seleccionar columnas o filas. Por ejemplo, pueden dejar ciertas muestras afuera. O dejar, me voy a mostrar rápidamente, pueden dejar, por ejemplo, seleccionar columna o variable, ¿cierto? Que es lo mismo. Podrían seleccionar ciertas variables y no usar todas. Lo mismo pueden hacer con las muestras, con las filas. Seleccionar algunas filas y dejarlas fuera. Entonces se preprocesa acá o en un Excel, por ejemplo. No hay problema. Ahora yo les mandé esta base ya digerida, ya está lista. No tiene ningún problema teóricamente. Miren, para un widget que vamos a aplicar posteriormente, vamos a preprocesar los datos. ¿Cuál es el detalle de estos datos? Miren las dimensiones, los tamaños de las coordenadas. Estamos hablando de decenas de miles, ¿cierto? Si lo comparamos con el carbonato, ¿lo ven? Que son decimales, menos de 1. Hay muchos órdenes de magnitud de diferencia entre las distintas variables. ¿Me explico? Imagínense que ustedes hacen un gráfico de líneas con la misma escala. Les va a quedar la grande porque no están normalizados los datos, están todos los datos en su valor original. Para ciertos tipos de análisis hay que preprocesar los datos también. A ver, déjame ver si les puedo dar un ejemplo más concreto. A ver. Este, por ejemplo. ¿Qué es esto? A ver. Quería tratar de
mostrarle el efecto, pero no puedo. No sé qué me pasó. No funcionó. No es lo que esperaba. Bueno, lo que quiero decir es que la magnitud de las variables es súper distinta. ¿Cierto? Y hay ciertos algoritmos que necesitan que los datos se parezcan, digamos. ¿Sí? Lo que vamos a hacer acá, entonces, es justamente vamos a preprocesar estos datos. ¿Ya? Hay un widget, que está acá, este mismo. Este widget es muy interesante, a ustedes les puede servir también para otras cosas. Miren. Este widget, por ejemplo, les permite transformar los datos. Miren, doble clic. Miren lo que vamos a hacer acá. Hay muchas formas de transformar datos, ¿ven? Aquí está lo que hablábamos hace un rato. Podemos imputar, podemos normalizar datos, podemos discretizar, por ejemplo, transformar una variable. ¿Profe? ¿Sí? Me salió drag item from the list on the left. No me sale como eso que le sale a usted ahí. Con este widget, Sí, con preproceso. ya lo voy a sacar. Entonces podemos arrastrarlo desde acá. Sí, cuando lo... ¿No será el cambio de los datos? ¿Cómo le fue? ¿Pudieron...? ¿Pudieron lograr llegar acá? Yo sí. Yo sí, pero cuando Yo hago también. clic, Sí. cuando hago clic no me aparecen esas opciones que a usted le parece como de ir eligiendo. Ah, Que sale... ¿Esta? Sí, cuando hace eso, no me aparece el cuadro de la derecha que sale clic con esas 5 opciones, no me aparece. Ok. Eso le explicaba. Ya, Ah, no, es que hay que seleccionarla y arrastrarla hacia la derecha. Y ahí te va a salir la opción. Quiero buscarla. a ver, veamos. Yo lo voy a cerrar. Aparece así. Sí. Ah, ya, porque justamente, como dice Ignacio, mira. Arrastramos entonces. Porque fíjense que hay muchas formas de preprocesar los datos. Ah, ya, perfecto. Una de ellas, viene Ignacio ahí, súper bien, es estandarizar, perdón, es normalizar los datos. Este es súper útil porque nosotros lo que vamos a hacer es llevar todos los datos, los vamos a transformar todas las variables, las leyes, las coordenadas, para que se parezcan entre ellas. ¿Cómo? Vamos a estandarizarlas con una media 0, con una varianza igual a 1. ¿Ya? Entonces, apretamos ese. Hay otras formas de estandarizar, de normalizar, pero vamos a aplicar la primera, ¿ya? Que es suficiente. Mire, ahora vamos a agregar otra tabla. ¿Ok? Data table. Y vamos a colocar botón derecho para ir ordenados y le vamos a poner rename. O F2, ¿ya? Y aquí le ponemos datos preprocesados. ¿Me parece? Ahora, por favor, doble clic en la tabla de datos preprocesados. Ahora, miren las coordenadas y miren las leyes. ¿Qué ven? Ahora tenemos una distribución normal para cada variable, pero que tiene la misma media y la misma desviación, la misma varianza. O sea, tiene la misma distribución. ¿Se explica?
Sí, profesor. ¿Sí? Fíjense que ya no tenemos coordenadas de 19.000 y cosas así. Ahora todos los valores están entre 0, 1, -1 y cosas así. -2. Estamos viendo distribuciones normales estandarizadas. Así podemos hacer que todas las variables se parezcan. ¿Ya? Ya, ¿para qué estamos haciendo esto? Bueno, como les decía, hay algunos algoritmos que necesitan necesitan transformar los datos para que podamos hacer comparaciones más razonables entre cosas que tengan escalas parecidas. Es como que estuviéramos escalando todas estas cosas, ¿se dan cuenta? Estas variables. A una escala común, que sería la distribución normal con varianza 1 y media 0. Están todos centrados en una media 0 y la varianza es más o menos 1. Entonces vimos eso y miren lo que vamos a hacer. Vamos a seleccionar un widget que yo lo encuentro súper interesante, que se llama Heatmap. ¿Ok? Heatmap. Aquí nos vamos a detener un poquito porque el heatmap es un poco de más, un poquito, tiene mucha información. Es un gráfico muy poderoso, pero necesita de un entendimiento un poquito más complejo que lo que habíamos visto antes. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Llegamos hasta el heatmap? ¿Alguien nos llegó? Bien, entonces, doble clic en heatmap. Ya. ¿Qué estamos viendo? Miren. ¿De qué se trata esto? Vamos, si quieren, a sacar esto. Ahí en color. La leyenda. La sacamos un rato. Ya. Miren. El clustering nos permite agrupar muestras de comportamiento similar. ¿Ok? Entonces lo que estamos viendo acá, en las columnas, ¿qué ven ustedes? Fíjense. Son todas las variables predictoras que mencionamos. Creo que eran 11, ¿no? No me acuerdo. Me parece que eran 11. Entonces, todas estas columnas están representadas por cada una de nuestras variables predictoras. Por ejemplo, sericita, la coordenada este. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces, entendamos primero que cada columna representa una variable. Bien. Estas variables tienen unos diagramas arriba, ¿lo ven? Estos diagramas son clusters. Se llama clúster jerárquico. Lo único que estamos... ¿Viste cómo pusiste los diagramas? No me salen. Sale el mapita, pero no lo... Y ordenado de otra forma igual. Ah, ya. A lo mejor... fíjense que estoy apretado acá donde dice Merge. ¿Ya? ¿Ya? Por ejemplo, mira, yo saqué el Merge, que ordenara por... De hecho acá, ya. Mire, saquemos el Merge primero, ¿ya? Dejémoslo sin... ¿qué más? ¿Tienes todo esto igual? Fíjate. Hay que seleccionar el clustering. Donde dice row y column, hay que poner clustering, que sale none cuando uno entra. Correcto. ¿Ya? Vamos a dejar los dos en clustering. Ya vamos a explicar ahora por qué. Ah, ya, gracias. Mire, lo que estamos haciendo acá, mire, primero
Yo había partido un poquito mal, ¿ya? Pero ahora está mejor. Gracias por las intervenciones que ayudan bastante. Gracias. No me había dado cuenta de algo. Miren, las columnas acá son las 11, creo que son 11 predictores, ¿se acuerdan? Está la mineralogía, las coordenadas y la química. En cambio, acá, me parece, estoy viendo que estas son las muestras, las 196 muestras. Pero estas 196 muestras están organizadas de acuerdo a clustering, es decir, las que eventualmente formarían grupos similares. ¿Ya? Vamos a ir de a poco. Vamos a partir por acá arriba. Fíjense lo que estaba tratando de explicar acá, que hay un clustering acá en las columnas, este clustering, ¿ven? Están clusterizadas las columnas, puedo ponerle non también, ¿ya? Pero la gracia es mostrarlo clusterizado. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo acá es mostrar los grupos de variables que se relacionan entre sí. Esto es como un árbol filogenético, como una taxonomía. Mientras más cerquita estén ellos, estas como corchetes, significa que estas variables están más relacionadas. Entonces este gráfico es súper potente porque ya de inmediato les empieza a mostrar agrupaciones en sus datos. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, las que están muy cercanas en esta, ven que hay dos clústeres acá. Si yo parto acá arriba y lo quiero acá, voy a encontrar dos ramas, dos clústeres. Hay un clúster que tiene más sodio, más carbonato, siderita, feldespato, y que estaba ubicado más arriba y más al norte. El otro clúster es un clúster que está ubicado más al este, que tiene más cuarzo, más jarosita, más fierro y más sericita. ¿Está bien? Si ustedes van bajando, pueden formar más clúster y revisar, por ejemplo, algunas variables, predictores que están muy relacionados. Por ejemplo, la siderita con el carbonato están súper fuertemente relacionados. ¿Lo ven? Porque la distancia de acá, desde el origen de la base, es muy chiquitita. Entonces lo que está mostrando acá en sus muestras es que hay una relación súper fuerte entre carbonato y siderita, también bastante fuerte con el sodio. Por otra parte tienen otro grupito acá con feldespato, ubicado más al norte y más alto. Esta es la elevación, la cota. Y miren acá a la izquierda, lo que vimos recién, cómo están súper agrupados todo este cuarzo, la sericita, la jarosita, el hierro y la coordenada este. ¿Ven? Ahora, eso está clusterizado. Luego las muestras, que son estas, también están clusterizadas. ¿Sí? Que obviamente hay muchas ramitas, ¿ya? Ustedes pueden ir eligiendo, ¿ven? Eligiendo, pinchando, por ejemplo, este de acá, ¿qué son? Ah, este de acá, todo eso, ¿ven? Entonces, fíjense, los colores que aparecen acá se pueden cambiar la escala a otro, según lo que ustedes gusten, ¿ya? Es una cosa, obviamente, de gusto. Lo que voy a mostrar ahora, miren, agreguemos en este momento, ¿cómo estamos hasta ahí? Voy a agregar ahora las leyendas, ¿sí? Leyenda quiere decir el color más rojo hay más, y el color más azul hay menos de esa variable predictora. Eso no, ya. Entonces, miren. Quería hacer como un zoom, pero no puedo, a ver por qué. No sé, se ve un poquito cortado. Entonces, lo que queremos ver acá es que tanto las filas o muestras están agrupadas por clústeres,
ya por cercanía. Y también están agrupados las columnas. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes en este mapa de calor, porque eso es, ven alguna estructura o no ven una estructura? Según yo, sí. Tenemos como 4 zonas. Ok, Una más grande abajo, una más corta arriba, así como el largo. Es más larga abajo, otra arriba. Y la mitad a la izquierda y la mitad a la derecha se subdivide cada una. Arriba se nota bien esa subdivisión, que, por ejemplo, hay colores más negativos en la parte superior, tu derecha. Sí, ahí si ven, hace esa relación. correcto, ¿cierto? Miren, recuerden, cada una de estas filitas es una muestra, ¿ya? Una muestra. ¿Ven? Ahí están todas las muestras. Y cada una de estas filas o muestras tiene un contenido de cada una de estas 11 variables. ¿Me explico? Por ejemplo, la muestra 7 tiene cericita, fierro, jarrosita, cada una de estas cosas. Y lo que hizo el algoritmo acá, para hacer este mapa, fue agruparlas de acuerdo a las 11 variables. Y miren, ¿qué pasa acá, por ejemplo? Como bien decía Francisca, miren acá. ¿Se fijan lo que está a la izquierda en los colores azules? Quiere decir que este clúster que está acá, ¿ven? Está mostrando una zona de baja cericita, fierro, jarrosita, ¿ven? Bajo de este grupo. Y en general, alto de este grupo, en general. En cambio este, miren, ¿se ve? Es casi lo contrario. Porque tenemos la parte izquierda, la parte de este grupo de variables, con altos valores, y la parte, digamos, de este, no se puede pintar, esta parte de acá, de valores más azules, más verdes, más negativos. Entonces ya desde ahora podemos, usando simplemente este gráfico, identificar que nuestra data tiene grupos de comportamiento distintos. ¿Se ve? Y eso gracias al clustering. Estamos haciendo un clustering para agrupar estas variables y para agrupar las muestras. ¿Ok? Estas muestras no están ordenadas por si acaso de la muestra 1 a la muestra 196, sino que están agrupadas por su similitud. ¿Ok? Todas estas muestras se parecen, forman parte de esta ramita de acá, ¿la ven? Esta, de arriba. Y esta de acá abajo, todas estas muestras, que son distintas a estas, por lo que hemos visto, vienen de esta rama. ¿Sí? Si lo vemos, hay una rama acá y otra rama acá. Ahora uno puede decir, ya, ¿y a mí qué? Si yo estoy interesado en el consumo de ácido, ¿cierto? Bueno, nosotros pudiéramos acá, miren donde dice color, vayan a color y seleccionen que coloree por consumo de ácido. Acá abajo está la escala de consumo de ácido. Entonces, aquí podemos ver que en general, la zona de arriba tiende a tener mayores valores de consumo de ácido respecto de la de abajo. ¿Ok? Profesor, Sí. ahí arriba, por ejemplo, ese pedacito que aparece abajo, el primero, donde es abajo. ¿Viste? ¿Sí? Donde se relaciona el verde, ese viene siendo igual un clúster. Por ejemplo, claro, si ahí lo aprieta, ahí lo Efectivamente. marca.
Efectivamente, uno puede elegir tantos clústeres dependiendo de la altura donde se esté cortando este diagrama. Efectivamente. ¿Consulta? ¿Sí? Y también está relacionado con el consumo de, o sea, con la presencia de sodio, carbonato y siderita, ¿cierto? Por los colores rojos que hay. Claro, efectivamente, este clúster, bien dicho, claro, este clúster que estamos marcando acá está marcando principalmente sodio, pero más bien carbonato, siderita Claro, y feldespato. Estos genial. nos están dando mayor consumo de ácido. ¿Ok? Eso quería mostrarles respecto del mapa de calor. Les dejo la inquietud porque el mapa de calor es interesante como una forma de, en mi opinión, es una forma de mostrar varios elementos a la vez y agrupar. De esta forma podemos identificar relaciones. Rápidamente, varios tipos de relaciones entre las variables, las muestras, la respuesta que estamos buscando, que es el consumo de ácido. ¿Bien? Continuemos, esto no termina. Lo que vamos a hacer nosotros es, vamos a aplicar un clustering, ahora sí, un clustering, que se llama K-means. ¿Ya? Este lo dejamos ahí muerto, ¿ya? Aquí terminamos esa parte, era para mostrarle el potencial de usar el mapa de calor. Yo lo encuentro bien potente, como para describir nuestras datas, en un solo diagrama. Entonces vamos con el K-means. El K-means es el que yo les mostré hace un rato, antes del almuerzo, que hacía ciertos estos clústeres con estos centroides. Ya. ¿Qué está haciendo K-means? Miren, si ustedes hacen doble clic en K-means, les aparece cuántos clústeres quieren hacer ustedes. Esto, la ventaja o desventaja según cómo se mire del K-means o del clustering es que ustedes tienen que definir un número de clúster. Ustedes tienen que indicarle al algoritmo. Si ustedes no quieren indicarle, quieren ver qué sería mejor, también es posible apretar acá. From. Y en el from les muestra una sugerencia de las mejores opciones. ¿Ya? Entonces aquí, si no es 2, podría ser 3, no más. ¿Ya? El 2 y el 3 estarían dando, me refiero al número de clústeres, 3 clústeres, estarían dando una buena agrupación. Meterle más clúster parece que nos agrega mucho valor. ¿Ya? Vamos a partir con 2 clústeres. Miren lo que aparece acá abajo. ¿Cuántas muestras tenemos? 196, que son nuestras muestras de, no olvidar, de acá. Súper. El K-means ya está listo, ya está hecho. Súper rápido. Como son poquitas muestras, lo que vamos a hacer es usar una herramienta de visualización muy potente que tiene el Orange, que es el Freebies. ¿Ya? Voy a poner el Freebies acá y voy a preguntar si alguien no ha llegado hasta acá. Profe, en el anterior solo cambió los clústeres, puso dos, ¿no? ¿Cierto? Lo único que dice, no cambié nada al final, lo dejé en 2. ¿Ya? Ah, ya, gracias. Solamente le mostraba que si ustedes tienen duda de cuántos clústeres usar, pueden ir acá y hay un Silhouette Scores que les va a mostrar una sugerencia del número de clústeres. Ustedes pueden elegir en función de la sugerencia del Silhouette Scores.
Por ahora lo vamos a dejar en 2, ¿ya? Consulta, al final, mientras más alto es ese valor, es mejor, ¿cierto? El civil, Correcto, correcto. Es como que segregamos mejor, hacemos grupos más marcaditos, genial. como las bolsas más ordenaditas. Esa es la idea, queremos hacer las bolsas más ordenaditas posible. Pero a veces meter mucha bolsa, muchos saquitos no ayuda mucho, enreda más que... Entonces aquí no da para mucho en realidad, para 2 o 3 clústeres, no da para más. ¿Ok? Recuerden que vamos a hacer 2 clústeres, pero en un espacio de 11 dimensiones. Esa parte es importante entenderla, ¿sí? Yo obviamente les mostré un ejemplo en X y en Y, ¿cierto? Son 2 dimensiones, todos pudimos darnos cuenta lo fácil que era hacer la bolsita, al ojo. El problema es que aquí vamos a hacer 2 clústeres, sí, ok, pero son 11 variables, ¿recuerdan? Son 11 variables, entonces son todas estas, norte, elevación. Esa es la gracia del análisis multivariable, ¿sí? Ahora quiero que aprieten doble clic en Freebies, así que estamos todos acá. Ya. Ya. Quiero que hagan esto, por favor. Que coloquen aquí en color, coloquen same color y que saquen estos tickets. ¿Ya? Este Freebies es súper interesante, este algoritmo. Es algo relativamente nuevo que se agregó en la estadística, que es esta visualización. Miren, aquí están las 11 variables, ¿se ven? Bueno, ustedes la pueden ver en sus computadores. Y se ve cómo se despliegan en forma un poquito así bien imaginativa las muestras en nuestros 11 dimensiones. Es como que metiéramos las 11 dimensiones en 3, una cosa así, para visualizar. Esto nos sirve para... A ver, con la manito se puede girar también, si mal no recuerdo. Se mueve con este. Podemos, por ejemplo... A ver. Se puede girar, pero no me acuerdo cómo se hacía. Ahí, no se mueve. Bueno, pero lo interesante es que podemos ver todas nuestras muestras en este espacio. ¿Ya? Ahora les pido por favor que, donde dice color, coloquen cluster. Profe, ya encontré cómo se puede girar. Cuando pone Start, empieza a girar en todas las dimensiones. Ah, ya, vamos a hacer eso entonces. Eso. Bien, antes de aplicar Start, bien, vamos a aplicar donde dice Color, vamos a poner Cluster. ¿Me sigue? ¿Para qué? Para ver, aquí están todas nuestras 196 muestras, ¿ok? Allí están indicados, vamos a poner también aquí Show Legend. Es para mostrar esto, ¿ya? Las muestras que están en celeste quedaron en la bolsita o clúster 1. Las muestras que están en color rojo quedaron en la bolsita o clúster 2. Ahora vamos a hacerle caso a la buena idea de Francisca y vamos a aplicar Start. Aprieten Start, por favor. ¿Qué hace Start? Lo que hace es mostrarle la dirección, como que ustedes están mirando todo este espacio, en la dirección de máxima variabilidad. ¿Ok? Es como la mejor vista para ver las 11 variables. Acuérdense que esto no tiene nada que ver con el consumo de ácido. Aquí el consumo de ácido no participa. Miren qué interesante. Quedó pero maravilloso, porque miren. Las muestras de un clúster están totalmente separadas en este espacio de las muestras del otro clúster. ¿Se dan cuenta?
con la ruedita pueden hacer un zoom. Miren, todas las muestras del clúster 1 quedaron como a la izquierda, ¿se ve? Casi no hay ningún traslape con las muestras del clúster 2 que quedaron hacia la derecha. Ahora, fíjense que además, qué bonito que la flechita estas, que son los ejes de las variables, quedaron casi opuestas. Es decir, hay un grupo de clúster 1 que tiene una cota alta, están hacia el norte, tienen mayor feldespato, más sodio, más carbonato y más siderita. Además, fíjense la cercana relación que tiene siderita y carbonato. Es lo mismo que habíamos visto más o menos en el clúster del heatmap, ¿se acuerdan? Eran estos mismos grupos. Otra forma de verlo. Ahora, miren, bueno, uno puede decir ahora, bueno, ya, ¿y qué? Pero ¿qué? Si a nosotros nos interesa en realidad el ácido, ¿cierto? El consumo de ácido. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Hay formas de meter más información en este gráfico. Miren, vamos a Size, vayan a Size, por favor. Y en Size presionen Acid Consumption, el consumo de ácido. ¿Ya? Presionen eso y espero que alguien me diga qué pasó. Se agrandaron los círculos, las pelotas, las pelotitas. ¿Cuál? Justo donde está la siderita con el carbonato, por lo menos a mí se me agrandaron ¿Cierto? las pelotas del Correcto. clúster azul. ¿Y qué pasa con los de la cericita, cuarzo, jarosita? Se achicaron. ¿Por qué? Porque colocamos el tamaño de las pelotitas proporcional al consumo de ácido. Tiene sentido. Tiene mucho sentido, ¿cierto? Ustedes podrían agregar más acá, por ejemplo, podrían colocar las formas de los, por ejemplo, por litología, si tuvieran una litología. Podrían colocar, por ejemplo, triángulos de un halito y cruces de otro halito. Consulta para usar el tema del shape, habría que usar con variables categóricas, ¿cierto? Exactamente, muy buen punto. Ya. Variable categórica, exactamente, muy bien dicho. Y miren otra cosa interesante. Por favor, aprieten clic acá en Show, Color Regions. ¿Qué pasa? Se apretan ahí. Él le muestra como zonas, como regiones, influenciadas por los clústeres. Ustedes pueden cambiar los tamaños de los símbolos, la opacidad, hacerlo más, ahí están más, menos translúcidos, ¿ven? O muy translúcido. Lo otro que pueden hacer es, hay un radio ahí, ¿lo ven? Si tienen flechitas muy cortas y no las quieren mostrar, las esconden con esto, miren. ¿Ven? Muestran las más fuertes nomás, las más importantes. En este caso no es necesario porque me parece que todas aportan bastante. Está súper fuertemente correlacionado a este espacio. Aquí todas las variables están súper bien marcaditas, súper bonito. Por ejemplo, miren el cuarzo y la cericita y el fierro. ¿A qué le suena eso? A los geólogos, ¿a qué le suena? Cuarzo, cericita. Zona fílica, es como la zona fílica. Claro, ¿cierto? Fierro de pirita, cuarzo cericita, la jarosita, a lo mejor de un ambiente supérgeno. Y lo otro interesante es que miren, que las coordenadas también están fuertemente controladas, especialmente la este, por los clústeres. Eso quiere decir que probablemente estos clústeres también tengan un significado espacial. ¿Me explico? ¿Qué les parece?
¿Les gustó? ¿Les gustó el juguetito? Hay una Súper forma bueno, igual profe. para ver el tema de la distribución espacial, sería poner en perpendicular las coordenadas norte y este y poner en el centro la elevación y puede dar alguna estructura, ¿no? Podría ser, pero como son 11, habría que, no sé. Recuerden que Ya, son 11 dimensiones, entonces no sé cómo tienes razón. podríamos hacerlo. Eso podría ser. Lo más simple es llevarlo de vuelta al leapfrog. Entiendo. Voy a cerrar ya. ¿Están de acuerdo? ¿Les queda claro todo esto? La interpretación acá es lo importante. ¿Cuáles son las conclusiones acá? Pudimos generar dos clústeres, el rojo y el azul. Los dos clústeres tienen muestras súper bien separadas, casi no hay traslape. Las variables, estas flechitas, están bien separadas, casi opuestas. Y hay algunas que geológicamente, como fílica, con la alteración fílica que mencionaba Francisca, hacen mucho sentido. Siderita con carbonato, sodio. Entonces, ¿qué significa el sodio? ¿Es una albita o alguna plagioclasa? Entonces, probablemente acá estas rocas sean más potásicas, menos fílicas, y estas sean más fílicas. Y consumen menos ácido. ¿Cómo sabemos que consumen menos ácido? Porque estamos viendo que las pelotitas se van achicando hacia la derecha, hacia el clúster 2. Y se van agrandando hacia la izquierda, acá hacia el clúster 1. De hecho, la de la izquierda es como una zona supérgena por el tema del carbonato y aparte del feldspato, tal vez no es feldspato propiamente tal vez son pirofilita y caolinita. Entonces hay un rollo ahí que uno puede suponer cosas solo de esto. ¿Qué quiere decir con suponer cosas solo de esto? Porque acá estamos viendo variables, no estamos viendo la alteración en litología ni nada. Entonces podemos hacer un poco de interpretación geológica, suponer que estamos en ciertas áreas y cosas así. No es ciencia cierta, pero sí es interesante para dar así una interpretación a base de datos. Muy bien dicho. Efectivamente, tener cuidado que esto no es, por ejemplo, una zona o una litología. Estos son, por ejemplo, datos de rayos X, análisis químicos y coordenadas, que nos sirven, como bien dice Francisca, para poder interpretar. Al final es para esto. Esta herramienta es para visualización, ¿se dan cuenta? Es súper potente en visualización de datos. Especialmente multivariable, más que nada. Ya, vamos a cerrar esto. Y vamos a terminar con un boxplot, ¿les parece? Miren, vamos a sacar un boxplot desde el K-means. Está acá, ¿ven? Boxplot. ¿Para qué? Porque miren lo que vamos a hacer acá. Veamos cómo andan nuestros clústeres. Doble clic en el boxplot y va a pasar esto. Acá abajo coloquen, donde están los subgrupos, coloquen clúster y pueden ir viendo las distintas variables, las 11 o las 12. Por ejemplo, la sericita. Miren la sericita. Ya. Lo que está en azul, esta línea azul es la media, la amarilla es la mediana, el rango intercuartil, es decir, 25 al 75% de la población es la cajita celeste. ¿Ya? Entonces, miren, el clúster 1 es el clúster que tiene más carbonato, sí, a ver, más carbonato. Claro, más carbonato, ¿ven? El clúster 1 tiene mucho más carbonato que el clúster 2. El fierro, ¿recuerdan? No, eso es lo contrario. El carbonato estaba con la siderita. Bueno, el clúster 2 prácticamente no tiene siderita. El otro clúster tenía principalmente fierro, sericita. Ahí está el fierro, ¿ven?
jarosita. Claro, el clúster 1 no tiene casi jarosita y el otro tiene mucha jarosita. Y lo más importante, miren el consumo de ácido en el boxplot. ¿Se ve? ¿Se dan cuenta? Nosotros usando una herramienta multivariable de clustering logramos generar dos grupos. Y esos grupos tienen un comportamiento súper contrastante en consumo de ácido. A pesar de que nosotros no usamos el consumo de ácido para construir eso, usamos las 11 variables predictoras. ¿Qué les parece? ¿Está bien? ¿Está claro, colegas? Sí, profesor, todo claro. Por acá igual, profe. Vale, excelente. Entonces ahora vamos a continuar. Ese es nuestro proyecto. Guárdelo, por favor, con algún nombre que ustedes quieran. Y ahora vamos a ir a regresar a la presentación. Ya. Ya. Bien. Vamos a hacer un trabajo ahora. El siguiente trabajo también, creo que vamos a usar el Orange, me parece. Bien, tenemos 2.201 ensayos de dureza en molienda. ¿Ya? No tenemos modelo geometalúrgico, no tenemos nada, estamos asumiendo, ¿ya? Esta es la distribución de nuestras durezas. Hay un grupo que podríamos denominar de dureza baja y otro grupo que vamos a denominar dureza alta. ¿Ya? Vamos a usar un quiebre acá, X de dureza, puede ser work index, lo que ustedes quieran. ¿Ya? No hay un número. ¿Se entiende me explico con el ejemplo? Lo que tenemos acá son dos grupos de... Todas las muestras están clasificadas según dura o blanda. Según su dureza, por ejemplo, de work index. ¿Ya? Tenemos 2.200 muestras. Ahora, la información que tenemos adicionalmente es la zona mineral, la litología y las alteraciones de la roca. Entonces, cuando tenemos la zona mineral, lo que vamos a tener son dos zonas, secundario y primario. En el primario vamos a tener lo que es calcopirita, ese tipo de cosas, y en el secundario vamos a tener calcocina. Litología, también hay dos litologías. Hay un pórfido, que está acá dibujado en rojo, y una andesita, que es la roca de Carra. Finalmente vamos a tener 4 alteraciones, me parece. 4. Una alteración fílica, que está en amarillo. Alrededor tenemos una alteración clorita-sericita. Luego tenemos una alteración de feldespato potásico. Y finalmente biotita. ¿Ok? Esos son nuestros dominios geológicos, de zona mineral, de litología y alteración. Les pregunto, ¿está claro? ¿Sí? Sí, profesor. Bien. Entonces tenemos estos dominios geológicos y tenemos nuestras 2.201 muestras clasificadas como dura o blanda. Entonces, ¿cuál va a ser el ejercicio? Vamos a ver qué relación tienen las muestras de alta y baja dureza con estos dominios.
vamos a investigar qué relación hay entre los grupos de alta y baja dureza de Work Index con estos dominios. ¿Ok? Para eso vamos a ir al Orange Data Mining con el caso 11. Caso 11. Entonces abrimos el Orange. Ok. Bien. La misma historia, tenemos un archivo. Entonces lo que vamos a hacer es ir a buscar acá el caso 11, la base de datos del caso 11, ¿ya? Me avisa si alguien no llegó acá. Ya, estamos ok entonces. Miren, fíjense lo que tenemos acá. Todas nuestras variables son categóricas. ¿Sí? Tenemos las de alteración, que son 4. Biotita, clorita sericita, feldespato potásico y fílica. La litro tenemos andesita y porfio. La zona mineral es primario y secundario. Y la dureza es, las muestras son de alta o baja dureza. Así se definió. Es decir, tenemos solamente variables categóricas. ¿Observan? Lo que nosotros queremos saber es esas muestras de alta y baja. ¿Qué relación tienen con estos dominios? Para eso vamos a definir como target la dureza. ¿Ya? ¿Ok? Una vez que definamos dureza, apretamos Apply y cerramos. ¿Ok? Voy a enseñarle una cosita, un par de cosas adicionales. Bueno, primero mejor veamos nuestros datos. Veamos una tabla de datos. Aquí están nuestros datos. Recuerden que eran, aquí están, 2.201 muestras. Y todas estas muestras están clasificadas o alta o baja dureza. ¿Ya? ¿Se ve? Está en gris porque este es nuestro target. Este es el que queremos entender. ¿Qué está controlando? ¿Consulta? ¿Sí? ¿El Orange tiene algún límite de datos? Porque, por ejemplo, el Excel tiene como 2,5 millones de datos o algo así. Honestamente no lo sé. Me imagino que sí. Ya. Pero que sea tan grande tampoco. Sí, que por ejemplo, cuando uno exporta los bloques o sea, los modelos de bloque a Excel, no quedan todos los datos dentro de un archivo Excel. Entonces, esa era mi consulta. Probablemente tengamos el mismo problema. Si uno tiene bases de datos muy grandes, hay procesadores de texto, como el Sublime, que son súper buenos, que aguantan ilimitados, creo yo, el datos. Pero no estos casos. Probablemente este tiene un límite, no desconozco cuál será. Ahora, normalmente nosotros, como hemos dicho, no tenemos tantas muestras, ¿cierto? Así es que Claro, son pocas. pocas, a lo mejor son miles, pero es raro que tengamos muchas miles. Entonces,
Creo que nos puede servir en general este dat orange. Bien, tenemos 3 variables y son categóricas. ¿Lo vemos? Alteración, litología y zona mineral. ¿Ven? Primarios, secundarios, andesitas. ¿Ven? Ok, voy a cerrar acá. Miren, si quieren, les voy a mostrar un tip. Si quieren, podemos observar la distribución de estas variables categóricas. ¿Ya? ¿Cómo? Vamos a poner acá esta, distributions. ¿Ok? Apretemos distributions. Entonces, él va a tomar esta base de datos y va a evaluar las distribuciones. Doble clic. Por ejemplo, si apretan dureza, está quebrado por dureza. ¿Ve? Ustedes pueden quebrar por lo que quieran. Pero vamos a quebrar por la dureza. Bien. Esa es la distribución. Tenemos muchas más muestras de alta dureza que de baja. ¿Sí? Si quebramos la alteración por dureza, o la lito por dureza, ¿bien? Aparentemente la andesita tiene más dureza que más muestras duras que en proporción que el pórfido. Ah, y aquí se ve claro, miren lo que pasa con la zona secundaria de sulfuro. Miren. ¿Qué podemos interpretar acá? ¿Quién puede interpretar esto? La zona primaria siempre es más dura porque no tiene el enriquecimiento supergeno, no tiene el ataque tardío. Ya, eso está muy bien. De hecho, Francisca fue más allá del tema netamente gráfico que estamos evaluando y está súper bien. Es una interpretación correcta, es correcto. Entonces, lo que estamos viendo acá es como dice Francisca. Tenemos, fíjense, pocas muestras de alta dureza en secundario en proporción. ¿Ya? Si ustedes, mire, no me acordaba de esto. Si ustedes se ponen acá, a ver cómo es. Ahí. Se ponen sobre, ¿ven? Le hace una estadística. ¿La ven? Por ejemplo, tiene 1731 muestras primarias y abajo le muestra las de alta y baja dureza. ¿Qué les parece? Ahí pueden mirar preliminarmente sus datos. Es algo como un anexo. Vamos a hacer ahí arribita. Un anexo. Bien. Entonces ya tenemos nuestros datos. Ya dijimos son datos categóricos. Y vamos a construir un modelo. ¿Ya? Pero esto no es un modelo de regresión, como el que hicimos anteriormente para el Work Index. ¿Por qué no es un modelo de regresión? Porque no tenemos ningún dato continuo, ¿se dan cuenta? Aquí no se puede hacer una regresión como la que hicimos lineal, ni nada. No tenemos leyes, nada. Solo tenemos dominios geológicos, rocas y cosas así. Y tenemos grupos de alta y baja dureza. Entonces lo que vamos a hacer acá es, vamos a usar un algoritmo que se llama árbol. ¿Ok? Ya lo vamos a ver. Pero para verificar que nuestro árbol esté portando más o menos bien, que sea predictivo, que haga una buena pega, nuevamente vamos a aplicar el split. ¿Ok? Es decir, antes que cualquier cosa, vamos a utilizar un data sampler. ¿Recuerdan? Igual que la regresión. Vamos a dejar este 80% y vamos a sacar. Recuerden, vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Una tabla de datos arriba y una abajo para ser más ordenados. La de arriba le vamos a poner
rename, le ponemos training. Y ahora abajo le ponemos testing. ¿Ok? Y recuerden que en este momento tenemos que cambiar uno de estos conectores, ¿se acuerdan? Para que nos deje acá los datos remanentes del muestreo que él hizo acá. Es decir, si voy a la base de datos de entrenamiento, tengo 1761 datos. ¿Ok? Ahora que le apliqué remaining acá, voy a tener el 20%, 440 para testeo. Y ahora me toca preguntarles a ustedes, ¿cómo estamos hasta acá? ¿Llegaron acá? Todavía no, profesor. Ya. Vamos a detenernos hasta que lleguen y si no llega, vamos a repasar. Entonces, importante, recuerden, vamos a dividir la data en dos grupos, un 80% y un 20%. Este 20% lo vamos a reservar y lo vamos a evaluar qué tan bien funciona el modelo que construimos con datos frescos, con datos que el modelo no ha visto. Recuerden que si llegáramos y no usáramos el data sampler, directamente hiciéramos el modelo con nuestros datos completos, no es un modelo confiable para predecir, porque van a aparecer datos nuevos y no sabemos cómo va a reaccionar. No estamos seguros. No podemos medir un error en una data que ya es conocida. Profesor, en el data sampler dejó algún 80%. Lo dejé tal cual venía, 80%. ¿Está bien? Ok, gracias. Ya, entonces, vamos a seguir con nuestros datos de entrenamiento y vamos a seleccionar el algoritmo que nos va a permitir hacer el árbol que se llama, curiosamente, árbol. ¿Ya? Doble clic acá, data con data. Eso es, y ahí terminamos, básicamente. Ahora que tenemos el árbol que ya está procesando, ya procesó, mejor dicho, vamos a utilizar un visor para el árbol que se llama Tree Viewer, ahí lo muestra inmediatamente, ¿ven? ¿Profe? ¿Sí? ¿No hay que cambiar nada en Tree en las opciones? Vamos a ver si podemos cambiar algo. Ahí está el Tree Viewer que nos va a permitir revisar nuestro árbol. Vamos a revisar acá qué hay. Ya, miren, lo que ustedes pueden ver acá, por ejemplo, en el segundo, se refiere a cuántas muestras pueden caer en cada cajita, que las vamos a ver ahora. Les dice acá que si llega a 5 muestras, no haga más quiebres del árbol, no haga más ramitas. Que limite la profundidad del árbol a 15 niveles. Eso es demasiado para nosotros. Ya, pero lo vamos a dejar. ¿Ok? Ese tipo de cosas se pueden definir acá. Esto que estamos viendo acá se llama podar el árbol. Si uno va subiendo esos números, va haciendo un árbol cada vez más chiquitito. ¿Ya? Lo estamos podando. Estamos dando más exigencias al árbol. Pero vamos a ver aquí para que no se compliquen con lo que yo les explico, sino que lo vamos a ver en el árbol. Lo voy a cerrar. Miren. ¿Llegaron hasta acá? Si llegaron hasta acá, doble clic. Y vamos a colocar acá, miren, donde dice Edge Width, coloquen, perdón, aquí donde dice Depth, vamos a ver primero dos niveles. ¿Ya?
Entonces, miren lo que pasó. Lo que hace el árbol, voy a colocar 3 niveles para explicarlo mejor. Ya. El árbol lo que hace es una división binaria. Divide en 2 nuestros datos. ¿Para qué divide? Él divide para tratar de dejar 2 grupos lo más distintos posible, como un clustering, entre comillas. ¿Ya? Genera 2 cajitas, 2 hojas acá del árbol, que son los más contrastantes posibles. ¿Y cómo él decide eso? Él toma todas las alteraciones, las Lito, las Minson, y él dice, oye, para la dureza alta o baja, eso es lo que queremos ver, ¿se acuerdan? Alta dureza o baja dureza. Él dice, mira, mi primer quiebre, el más importante, es la Minson. ¿Se ve ahí? Él dice, las cajitas azules son de alta dureza, en general, y las cajitas rojas son de de baja dureza en general, las cajitas rojas. Ustedes pueden mover también esto, ¿ya? El ancho, el zoom, pueden cambiarlo. Entonces, miren, de nuestros datos originales, ¿cierto? Eran 1761, ¿se acuerdan? 1761 datos que tenemos para entrenar el árbol. Miren, 1382 se nos fueron a esta patita de acá, a esta ramita, primarios, muestras que son primarias. Un 78.6% de las muestras de esta caja son de alta dureza. En cambio, aquí en la derecha, que va el secundario, el 72% de las muestras son de baja dureza. Esas tipo como torta, como pie chart, le va mostrando cómo se va purificando, entre comillas, las cajitas, los nodos u hojas a medida que se va desarrollando el árbol. ¿Ok? Por ejemplo, miren, una muestra que sea de secundario, ¿ya? Y que tenga alteración feldespato potásico o fílica, tiene casi un 100% de posibilidades de ser de baja dureza. Una muestra que es primaria y que tiene biotita, tiene casi un 85% de posibilidades de ser una muestra de alta dureza. Entonces, este tipo de algoritmos, de árbol, nos permite también, ¿se dan cuenta?, utilizar variables categóricas. También recibe variables continuas, pero en este caso categóricas, y nos permite ir entendiendo qué es lo que está controlando la alta y baja dureza en las muestras. Ya vemos que el principal control acá es la Minson. Luego viene la alteración. Fíjense que todavía la litología no aparece. ¿Se dan cuenta? La litología no está pesando mucho. Si yo complico más las cosas y le agrego un cuarto nivel, aquí aparece la lito en algunos casos. ¿Sí? Entonces, este diagrama nos permite, de forma sencilla, si se quiere, binaria,
quebrar nuestras, clasificar nuestras, esto es un árbol de clasificación, clasificar nuestras muestras según su dominio geológico, entre alta o baja dureza. Y aquí está explicado visualmente cómo él hace los quiebres. Entonces él decide si es secundaria, la manda para acá, luego quiebra por alteración, luego sigue quebrando por alteración o por litología. Y así va generando una clasificación de nuestras muestras. Se dan cuenta que nosotros le estamos enseñando a él a clasificar si una muestra es de alta o baja dureza utilizando nuestros dominios geológicos. Vamos a avanzar y si quedan dudas, vamos a revisarlas a continuación. Miren, lo que vamos a hacer acá, igual que antes, vamos a hacer una predicción. Veamos que también anda el modelito que hicimos. ¿Qué les parece? Recuerden igual que antes, apretamos predicción. Vamos a predecir, pero ¿sobre qué modelo? Ah, sobre el modelo que generamos de árbol, ¿cierto? Y vamos finalmente y con esta terminamos, con el widget que se llama matriz de confusión, Confusion Matrix. ¿Qué es esta matriz de confusión que tiene un nombre extraño? Es simplemente esto, miren, doble clic, hagan doble clic y miren lo que les va a salir. De nuestras 440 muestras de testing, ¿ya? Él clasificó, por ejemplo, las altas bien en un 76.8% de las veces. Y las bajas casi en un 100% de las veces, casi nunca se equivocó en decir que era baja y realmente era baja. Entonces, hemos creado un clasificador de muestras de alta y baja dureza, basado en los datos de geología. Y funciona bastante bien, súper bien para la baja y bastante bien para la de alta dureza. Consultas. Discusiones. Profe, no me aparecen esas probabilidades que mostró en el cuadro. ¿Está? Tengo los 3 tiqueados, pero aún así no me aparecen. Es Y aquí está arriba. show. En show. Ya, ahora sí. ¿En qué? No, Vale. ¿en show qué? ¿Qué show? No, arriba, en la proporción de la Sí, predicción. tiene razón. Puede ser también mostrado de otras maneras, claro. Como porcentaje, ¿ya? Profe, y en base a esto, ¿uno puede tomar la decisión si uno quiere podar el árbol? Claro, uno podría efectivamente podar el árbol y, como decíamos recién, aumentar, por ejemplo, hacerlo más restrictivo, aumentando el número de muestras por nodo o por hoja, que no haga tanto quiebre, que se vaya podando hacia arriba. Ya. Efectivamente se puede ir probando. Yo quería mostrarles esto para que vieran la potencialidad. Por ejemplo, uno puede... mira, yo hice un trabajo de esto, hay un paper que tengo publicado, que yo hice un clasificador de litologías, el año 2000, Congreso Geológico de La Serena, el 2015, no me acuerdo, algo así. Entonces, yo le enseñé, mediante este mecanismo, a este árbol, que en base a la química, en este caso, identificara tipos de porfio. Y él lograba hacer este trabajo de identificar litologías en base a química, en este caso. En este caso, no, porque en este caso son variables geológicas categóricas. Pero también se puede hacer. ¿Ya?
¿Pudieron terminar? Parece que sí, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Vale, entonces vamos profe. avanzando ya y con esto terminamos la parte de modelamiento. Vamos a hablar